Tenemos productores y técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra segunda videoconferencia sobre prácticas exitosas para la restauración de suelos en zona seca. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Carla Mendoza. Ella es investigadora INTA desde la región 2 Pozoltega. Es un honor, ¿verdad?, tenerlos nuevamente con nosotros y poder compartir conocimientos que nos permita, ¿verdad?, interactuar con nuestros investigadores y productores. Agradeceríamos que la atención brindada por cada uno de ustedes y al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas. Adelante, ingeniera Carla, le escuchamos. Buenas tardes a todas y todas. Como bien decía en la presentación, mi nombre es Carla Mendoza y trabajo en INTA en la región 2, León y Chinandega. Para mí es un placer estar nuevamente compartir con ustedes este tema sobre las prácticas exitosas para la restauración de suelo en zona seca. Exitosa es un término relativo en el sentido, ¿verdad?, de que estas prácticas pueden ser probadas en dependencia de las condiciones de la finca, pero también exitosas porque son el resultado de muchos años de trabajo de investigación, no solamente por parte de INTA, sino que también otras instituciones y organismos como el CRS, la UNANEON, etc. No podemos hablar un poco de la restauración del suelo debido a la gran importancia que tiene el suelo, sin antes hacer un poco de reflexión sobre la gran problemática que tenemos, como es la degradación de los suelos. Según la FAO, en un 30% de los suelos a nivel mundial están degradados. Esto producto de los problemas asociados con los sistemas de producción que realizamos en nuestra finca. Según la FAO, también en el 2015, ellos estimaron que de las 1.925.000 hectáreas de tierras que son arables, el 4.8% del suelo se deforesta cada año. Y el CIAC en el 2015 también estimó, ¿verdad?, que hay 40 toneladas de daño se pierden por estas prácticas y su recuperación del suelo es lenta. Primeramente, antes de empezar, ¿verdad?, quisiera hacer quizás un poco de diferenciación de conceptos, porque esto de las prácticas se han venido, ¿verdad?, como les decía al inicio, se han venido promoviendo a través del INTA y otras instituciones desde su creación, ¿verdad? Entonces muchas veces confundimos los términos. Por ejemplo, quiero referirme a la parte de restauración de suelo. Como se puede ver en esta gráfica, es cuando ya se hace una modificación del suelo para ponerlo en el estado que antes tenía, que es lo ideal, ¿verdad?, donde tiene bastante materia orgánica, etc. Cuando hablamos de prácticas de conservación de suelo, es un poco más referido a prácticas físicas, ¿verdad?, que se hacen en las fincas para mantener un buen estado el suelo, guardándolo en determinadas condiciones. Podemos ver en la fotografía, que es cuando nosotros implementamos en esta parte lo que son los diques, que es un poco para manejar lo que es la erosión del suelo. Y ya prácticamente ya suelo degradado es cuando hay un deterioro grave en su estado por la disminución o por la pérdida de alguna de sus cualidades, como podemos ver, ¿verdad?, que aquí ha perdido, ¿verdad?, ya prácticamente ya se han realizado unas cargas. Las prácticas que les voy a presentar en este momento son prácticas para restauración del suelo, pero también va con el enfoque de cuencas, porque no podemos obviar que estas prácticas de suelo es de manera integral, ¿verdad? Abarca todas las condiciones de la finca, pero también va acompañada de las actividades que se realizan a nivel de la comunidad o dentro de una cuenca. ¿Cuáles son las prácticas que vamos a presentar el día de hoy? Vamos a hablar sobre las prácticas que son sobre la agricultura de conservación, una segunda práctica que son el manejo integrado de la fertilización y una tercera práctica que es la agroforestería y diversificación de cultivos. No lo incluí como práctica, pero sí también va la parte de la adición o de la siembra o de la incorporación de lo que es la materia orgánica en los suelos. Estas prácticas, ¿verdad?, tienen su objetivo, como decía al inicio, que es reducir los procesos de degradación, protegiendo y mejorando el suelo. Aquí podemos observar que es una práctica indispensable la reducción de la quema,
y decimos reducir porque generalmente se tienen que hacer algunas quemas, se tienen que hacer de manera controlada, diques, ¿verdad?, que se realizan en la finca para evitar la erosión, el manejo de los rastrojos, barreras muertas, barreras vivas y los sistemas agroforestales. También tenemos prácticas o acciones, ¿verdad?, que van encaminadas hacia lo que es el mejoramiento de la fertilidad natural y la estructura del suelo. Y aquí también tenemos, ¿verdad?, los barbechos mejorados, descanso del suelo, la tracción animal, ¿verdad?, para disminuir lo que es la mecanización o disminuir la menos perturbación del suelo, los asocios de cultivo, los abonos verdes, lombrihumos, microorganismos de montaña, compost, etcétera, ¿verdad? Como observamos, hay un sinnúmero de prácticas, ¿verdad?, que se pueden implementar en dependencia de las condiciones que tenga la finca, el objetivo del productor, y también recalcar que no solamente se puede implementar de manera aislada, sino que pueden ser en 2 o 5, inclusive, ¿verdad?, en dependencia de las condiciones de la finca puede ser hasta más. Vamos a hablar un poco sobre la práctica número 1, que es la agricultura de conservación. La agricultura de conservación tiene 3 principios básicos. La primera es la perturbación mínima del suelo, o lo que en alguna literatura o han escuchado se le conoce como la mínima labranza o labranza cero, que como dice su nombre es tratar de perturbar o tocar o remover lo más mínimo del suelo, ¿verdad?, para que mantenga sus propiedades y no tenga disturbio el suelo. Un segundo principio es la cobertura permanente del suelo. En este caso, ya sea, ¿verdad?, con residuos de la cosecha anterior, o con abono orgánico, o con cualquier cultivo de cobertura, ¿verdad? Lo importante es que siempre esté el suelo protegido, que tenga una cobertura permanente para evitar lo que es la erosión hídrica eólica y mantener un poco, ¿verdad?, lo que son las propiedades del suelo. Un tercer principio de la agricultura de conservación es la parte de la rotación de cultivo o la asociación de cultivos. En este sentido, basado en la parte de lo que es el reciclaje de nutrientes, ¿verdad?, porque hay unos cultivos, como es de todos conocidos, que extraen más nutrientes y otros no. Entonces, tratar de compensar al hacer la rotación de los cultivos, tratar de mantener ese reciclaje de nutrientes, además de otras ventajas, ¿verdad?, como es mantener la parte de la materia orgánica, la infiltración de los suelos, etc. En esta lámina aparecen lo que es algunas tecnologías para tratar de utilizar el mínimo de estudio del suelo. Podemos observar, ¿verdad?, que esta es lo que se le conoce como la matraca, que generalmente es como un espeque mejorado, sobre todo para las zonas de ladera. Aquí tenemos también otro tipo de arado o sembradora, ¿verdad?, que solo utilizan sobre la raya de la siembra, y la idea es que solamente, ¿verdad?, darle el paso para donde vamos a depositar la semilla. Si se fijan, solamente va en la parte, en el surco de siembra. En esta lámina aparecen las diferentes opciones para mantener una cobertura permanente del suelo. En el caso con rastrojo, en el cultivo de maní, aquí en la parte de occidente. Esta fotografía corresponde al proyecto que se llevó en conjunto INTA y la FAO, ¿verdad?, hace varios años, donde trabajaron todo lo que es la parte de agricultura de conservación. Entonces aquí tenemos la parte de cultivo de maní con cobertura del rastrojo. Aquí aparece también siempre la cobertura de rastrojo que se dejan sobre el suelo, ¿verdad?, para su descomposición. Aquí el cultivo de frijoles, siempre con cobertura. Frijoles en ladera, también con las coberturas. Maíz, y también se utilizó lo que es la parte de hortalizas. Si se fijan, en las calles está lo que es el rastrojo siempre permanente del suelo. En la parte de rotación y asocio de cultivo, como les decía, el objetivo principal, ¿verdad?, es el reciclaje de los nutrientes, ¿verdad? Y en este caso, para la zona seca, que generalmente en esta región de León y Chinandega, pues solamente tenemos 2 ciclos de siembra, primera y postrera.
Entonces la propuesta, ¿verdad?, es que siempre en mayo, en la época de primera, se pueda sembrar lo que es el maíz, que es una gramínea, que tiene una alta extracción de nutrientes, y posteriormente rotarlo con frijol, que es una leguminosa que tiene la ventaja, ¿verdad?, de aportar un poco más de nutriente al suelo. Y si es posible, lo más recomendado es que en la época seca, en los meses de enero, febrero, marzo, antes de iniciar, ¿verdad?, el cultivo se mantenga el suelo cubierto con una cobertura. En este caso aparece lo que son los frijoles, los abonos verdes, los frijoles leguminosos, que son leguminosas, ¿verdad?, que como su nombre lo dice, apartan bastante la parte de biomasa, además de cubrir todo el suelo, para evitar, ¿verdad?, las grandes radiaciones solares y que haya pérdida de suelo por la erosión hídrica, erosión eólica, y que también nos permita mantener un poco de humedad. Aquí en la parte de abajo podemos mostrar lo que son algunos ejemplos de asocio para la zona de aquí a occidente, ¿verdad?, que generalmente siempre tenemos solamente los pequeños y medianos productores, dos grandes cultivos, como es el maíz y lo que es frijol. Pero también tenemos plátano. Aquí tenemos una asociación de plátano y entre las calles podemos, en este caso es Canavalia, pero se puede aprovechar ese paso de las calles mientras se establece la plantación con algún otro tipo de abono verde. La idea es que siempre esté cubierto. También otro tipo de asocio que generalmente se utiliza mucho aquí en la zona de la Aira, en el occidente, es la implementación de maíz, pero si se fijan en la primera gráfica, el maíz está surqueado y podemos decir que el principal rubro es el frijol. En este caso, ¿verdad?, aquí también el frijol es el rubro de mayor importancia, pero sin embargo también aparece en forma de mateado, como bien dicen nuestros productores, el caso de maíz. En esta lámina voy a presentarle los resultados que han obtenido, como decía, otra institución, en este caso el CRS, que en el lado de Estelí, que durante varios años, ¿verdad?, en su proyecto está de ASA, que es Agua, Agricultura, Suelo y Agua, ¿verdad?, han venido implementando con productores de esa zona. Entonces ellos han llevado estos resultados de las parcelas de conservación. Aquí aparecen. Podemos mirar una parcela testigo, o sea, la parcela tradicional o la parcela donde no se llevan obras de conservación y agricultura de conservación. Y aquí al lado tenemos lo que es la parcela con agricultura de conservación. ¿Cuáles son los principales resultados? Bueno, además de incorporar lo que es la materia orgánica al suelo para su restauración, ellos también obtuvieron resultados referentes a lo que es la humedad de los suelos. Aquí miramos en esta lámina que se aumenta la capacidad de infiltración del suelo cuando tenemos una mayor cantidad de materia orgánica en el suelo. Entonces, según los resultados que ellos obtuvieron, dice que un incremento del 1% en la humedad en un perfil de suelo de 30 centímetros que no esté compactado significa una cosecha de agua adicional de 25.200 litros de agua por manzana, o sea, el equivalente a 3.58 litros por metro cuadrado. Esos son algunos resultados que en este caso SRS, ¿verdad?, ha llevado a las parcelas en conjunto con sus productores colaboradores. La segunda práctica para restauración de suelo que estamos, ¿verdad?, promoviendo es la parte del manejo integrado de la fertilización. Como decía, todo el organismo suelo, la finca, todo es un sistema, ¿verdad? Por eso que se le da un enfoque de integralidad. En este caso, lo que se necesita es, si se mira un análisis de balance de nutrientes, podemos observar, ¿verdad?, que a medida que las entradas son mayores que las salidas, o sea, si nosotros incorporamos lo que son materia orgánica, abono orgánico, fertilizante, hay una mayor, ya las salidas, hay una mayor rendimiento de cosecha. Entonces ya estamos hablando, si las entradas mayores son más que las salidas, estamos hablando de lo que es una restauración de suelo. Si nosotros al momento de establecer nuestro sistema, ¿verdad?, tenemos entradas igual que la salida, o sea, como decimos nosotros, incorporamos igual que lo que sacamos, entonces estamos hablando solamente de conservación de suelo. Es lo que decíamos al inicio, ¿verdad?, que las prácticas
Todas son buenas, todas son correctas para un manejo de suelo, pero hay unas más que otras nos ayudan a restaurar o a conservar de manera más eficiente o en menor tiempo lo que es el suelo. Entonces, la práctica número 2, como decía, también está enfocada a la parte del uso eficiente de fertilizantes. Y esta parte del uso eficiente de fertilizantes es utilizarlo de manera inteligente y racional. Son 4 preguntas que tenemos que respondernos al momento de hacer un uso eficiente de los fertilizantes. La primera es conocida como las 4 recomendaciones o las 4R. La primera pregunta es, ¿qué material vamos a usar? Ya sea que utilicemos orgánicos, una fuente orgánica de fertilizante, o una fuente inorgánica, en este caso los fertilizantes químicos. Una segunda pregunta es, ¿cuánto debemos aplicar? ¿Cuánto debemos aplicar? Se refiere un poco más a la parte de las dosis, ¿verdad? Que aquí también tiene que ver una parte de obtener lo que es un análisis de suelo, pero si en dado caso no tenemos el suficiente recurso para aplicar un análisis de suelo, ¿verdad? Entonces podemos hacer una evaluación visual de suelo, que ya se ha probado, ¿verdad? Que tiene un poco los resultados, son parecidos a un análisis en un laboratorio. Entonces, esta dosis va determinada, ¿verdad? Al tipo de cultivo, a la fertilidad que tenemos en el suelo en ese momento, al cultivo referente a la extracción que él tiene y a la fertilizante que vamos a aplicar. Una tercera pregunta es, ¿cuándo vamos a aplicar? ¿Verdad? Porque tenemos que conocer muy bien cuál es el ciclo fenológico del cultivo que vamos a establecer y cuándo es necesario suplir las necesidades mínimas de ese cultivo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cuándo vamos a aplicar, cuándo es el momento idóneo para que la planta lo pueda utilizar y no incurrir en gastos, primeramente de dinero, pero también en gastos de sobreutilizar lo que es el cultivo. Y una cuarta pregunta es, ¿dónde lo vamos a aplicar? ¿Verdad? Que esté un poco más disponible para la planta, ¿verdad? Y no lo vamos, en el sentido que, por ejemplo, no vamos a aplicarlo, aquí aparece en esta laminita, muy cerca de la planta, ¿verdad? Porque podemos tener quemadura, pero tampoco muy alejado, donde la planta no lo pueda absorber. Porque recordemos, ¿verdad? Que los diferentes nutrientes tienen diferentes movilidades y tienen diferentes, que pueden ser solubles en el suelo y que pueden ser captados de una u otra forma por las plantas. Una tercera práctica es lo que es la agroforestería y la diversidad de cultivos. En esta parte de la agroforestería no es más que integrar a nuestro sistema productivo el árbol, ya sea un árbol forestal o un árbol frutal, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? A nuestro cultivo, pero también se puede incorporar a nuestros pastos, entonces ya ahí a los sistemas silvopastoriles. ¿Cuál es la ventaja que tienen estos sistemas agroforestales o la agroforestería? Primeramente, siempre venimos, ¿verdad? A nivel de suelo, que siempre mantenemos una cobertura en el suelo que nos ayuda a la materia orgánica. El árbol, a través de sus hojas, también hace, al momento de botar las hojas, también en parte se incorpora al suelo, ¿verdad? Y nos ayuda también a retener todo lo que es suelo, humedad. Además de la diversificación de cultivos, porque, por ejemplo, si incorporamos a nivel de un pequeño huertito con diferentes tipos de cultivos, ya sea árboles frutales o árboles forestales, también tenemos una diversidad de cultivos, una diversidad de comida y una diversidad de ingresos que se pueden ir manejando en un corto y mediano plazo. Estos sistemas agroforestales generalmente también van acompañadas con obras de conservación de suelo, ¿verdad? Como podemos observar que en algunos casos están lo que son cercas vivas, las barreras vivas, todas con la función, ¿verdad?, de ser una protección física al suelo. Una tercera práctica es la parte de lo que es la adición de materia orgánica al suelo.
Como todos sabemos, la materia orgánica, ¿verdad?, es muy importante para mantener la fertilidad de los suelos, además que nos mantiene lo que es las propiedades del suelo, nos ayuda a la infiltración y nos da los nutrientes a la planta necesarios. En este caso, la adición de la materia orgánica puede ser a través de abonos orgánicos, a través de abonos verdes, que ya hablamos en las láminas anteriores, que un abono verde también es una cobertura permanente al suelo, ¿verdad? Que cubre todo el suelo. Y aquí existe un sinnúmero de especies, sobre todo leguminosas, que nos ayudan para ese fin. Lo que es el mungo, la crotolaria, el gandú, la canavaria, ¿verdad? Son abonos verdes, como dice la palabra, nos ayudan a aportar lo que es materia orgánica al suelo. En esta parte de la presentación, como les decía al inicio, estas prácticas son exitosas porque han sido acompañadas por un trabajo de investigación en fincas, en colaboración con los diferentes productores. Ya les presentaba anteriormente los resultados que ha obtenido el CRS en cuanto a lo que es agricultura de conservación, y ahora en este caso yo les voy a presentar los resultados de una investigación que se llevó con la incorporación de abonos orgánicos al suelo durante 3 años con el de INTA en colaboración con el proyecto Colfacio Orgánico. Este trabajo se realizó en 5 fincas por 3 años consecutivos en Occidente, en la parte de Somotillo y lo que es el Sauce, aquí a nivel de la región 2. Y el objetivo era generar alternativas tecnológicas que contribuyeran al mejoramiento de la fertilidad del suelo. El rendimiento en este caso se llevó en la parte de frijol con la implementación de diferentes compuestos orgánicos mineralizados. Las cantidades que se utilizaron, ¿verdad?, de cada uno de los abonos orgánicos fueron 40 quintales por manzana, y los abonos que se utilizaron fueron el estiércol de vaca proveniente de la finca. Utilizamos un compost mineralizado que lleva diferentes materiales enriquecidos con minerales. Trabajamos también con lo que es los lombrihumos, que es el excremento de las lombrices, y un testigo que era la fórmula sintética, lo que es el 1846. Previo a la implementación de este trabajo de investigación, se realizó un análisis de suelo, ¿verdad?, donde pudimos observar que en las 5 comunidades que teníamos, ¿verdad?, teníamos materia orgánica inicial desde .66, suelos muy pobres, en agua fría, que es del Sauce, zona de ladera, pero también teníamos, ¿verdad?, cierto materia orgánica. La comunidad Buenavista, que es Santa Rosa del Peñón, es un productor que ya ha venido trabajando mucho con abono orgánico y ha venido manejando su parcela. Porque Buenavista, para los que no conocen, Santa Rosa del Peñón es una zona de ladera con mucha piedra, sin embargo, él ha venido recuperando, ¿verdad?, su suelo a través de la incorporación de materia orgánica. Entonces, en este trabajo teníamos extremos de 0.66 porcentaje de materia orgánica hasta 3.52. En cuanto a los rendimientos en los 3 años, a nivel de rendimiento de grano de frijol, aquí podemos apreciar que del 2017 al 2018 y 2019, el mayor rendimiento se obtuvieron en el año 2018, ¿verdad? Sin embargo, podemos observar en esta gráfica que en lo que es el lombrigo se obtuvo mejores rendimiento de grano en kilogramos por hectárea en el frijol cuando se aplicó lo que es el lombrigumo, seguido, ¿verdad?, del estiércol de vaca. En tercer lugar, el compostaje mineralizado, y por último el fertilizante, en este caso el 1846. Si lo miramos a nivel del incremento, ¿verdad?, podemos observar en la gráfica que en los 3 años, ¿verdad?, se tuvo un incremento en cuanto a la aplicación de compostaje mineralizado en un 24%, con el estiércol de vaca en un 25% con respecto, ¿verdad?, del 2017 al 2019, un 19% en lo que es lombrigumo y un 15% de incremento en lo que es el fertilizante 1846.
En cuanto a eso a nivel de rendimiento de cultivo, pero a nivel de incremento de la materia orgánica, ¿verdad? En los 3 años se tuvo también, en todo se observa, ¿verdad? Hubo un incremento de 2.13% de la materia orgánica. Esto para un ejemplo de una de las comunidades, en este caso San Pedro, que teníamos un porcentaje inicial de 1.97% de materia orgánica, ¿verdad? Después de 3 años se logró incrementar de 3.32 con el químico, 3.61 el lombrihumo y 4.10 el compostaje, ¿verdad? El mayor incremento que se obtuvo desde de suelo, de materia orgánica, del suelo inicial con respecto al compostaje en los 3 años fue con el uso del compost en un 2.13%. Aquí un poco de tablas referente a la diapositiva anterior, donde podemos observar, ¿verdad?, que la materia orgánica inicial era 1.97, encontrábamos 0.10 de nitrógeno total, y miramos, ¿verdad?, que ya en marzo, cuando se realizó de nuevo el muestreo de suelo después de los 3 años, obtenemos, ¿verdad?, que con el estiércol se obtuvo en esa parcela 152.58 libras de materia orgánica por manzana, del lombrihumo 146, de compostaje 167 y el químico 136. En todo hubo un incremento, ¿verdad?, de materia orgánica, pero lo que es el compostaje es donde obtuvimos la mayor cantidad de libras por manzana en cuanto a lo que es el aumento de la materia orgánica. Un poco sobre el análisis económico que se realizó, ¿verdad? Porque es una parte importante también para los pequeños productores, ver cuál es la alternativa y la más rentable. En este caso, ¿verdad?, se tuvo al hacer un análisis económico de unos 3 años, obtenemos, ¿verdad?, que hubo, además que se incrementó la producción, tuvimos con la aplicación del estiércol, hubo un 25% de ganancia, más, ¿verdad?, que con respecto al compostaje mineralizado y al lombrihumo. Y en el caso del fertilizante químico, solamente se obtuvo un incremento o un análisis económico de 15%. A nivel de conclusiones finales de este trabajo, tenemos, ¿verdad?, que, bueno, que los mayores rendimientos en los 3 años se obtuvo con el tratamiento lombrihumo, seguido del estiércol de vaca que era facilitado en la finca de los productores. La producción del frijol se incrementó en un 15 o 25% en todas las parcelas en el 2019 con respecto al 2017. Sin embargo, encontramos que en las parcelas con estiércol de vaca se obtuvo un incremento hasta del 24%, superando las parcelas del lombrihumo que en el primer año había incrementado en un 19%. A nivel de recomendación, ¿verdad?, es que el compostaje fue el que más incrementa, en este caso, la materia orgánica con 2.13%, comparado, en este caso, el ejemplo de una de las fincas, de las 5 que se dio el estudio, a 4.10, por lo que se recomienda para suelos pobres. O sea, los suelos más pobres, si queremos incrementar materia orgánica, debemos utilizar compostaje. El abono con mayor tasa de retorno marginal, en este caso la parte económica, es el estiércol, que se obtenía un 2.78 Córdoba, considerando si el estiércol se produce en la finca, ¿verdad? Bueno, y por último, esa era mi presentación, solo dejarles un poco de reflexión, ¿verdad?, que dice en la gráfica la importancia que tiene el suelo. Acordémonos que el suelo, si no tenemos un buen suelo, no hay agricultura. Si no tenemos agricultura, no hay alimento, no hay vida, ¿verdad? Y sin agricultura no hay producción de elementos. Tenemos que cuidar todo lo que es la salud del suelo, porque él no solamente depende de las plantas, también tenemos seres vivos, ¿verdad?, que muchas veces no lo vemos, que son los micro y la macrofauna que están dentro del suelo. Muchas gracias. Sí.